Víctor Frankenstein se separó de su familia y se encerró durante años en esa celda de aislamiento llamada laboratorio para fabricar un ser vivo. Olvidado de sus amigos, no escribe a sus parientes, olvidado incluso de su propia naturaleza, no come, no duerme, no se distrae ni se relaja, empujado por un delirio frenético y un impulso obsesivo, el químico moderno logra superar las metas de los viejos alquimistas. En la soledad del laboratorio cobra vida un gigante condenado a la soledad, sin parentesco con nada ni lazos con nadie. El monstruo es apto para vivir en las montañas desérticas, pero no en los valles que habitan las personas. En el mismo instante en que la materia revive con éxito, Frankenstein huye aterrorizado de su laboratorio. Ni siquiera él puede aceptar el producto de una violación de las fronteras de la vida. A partir de aquí, la novela muestra por qué la victoria del científico es, a la vez, la derrota del hombre. De un artículo titulado Frankenstein y los traumas de la ciencia, de la profesora Aida Míguez Barciela, de la Universidad de Zaragoza. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos con nosotros a don José María Contreras, que le presentamos el primero como debe ser. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos grabando en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria. Esta vez no estamos grabando en casa, así que estamos en territorio neutral. Y tengo aquí, y estoy presentando con temor y temblor, porque estoy rodeado del capitán Dalroy. Bienvenido, Santi. Gracias, Javier. Y aunque no estamos grabando en la universidad, hemos empezado en el bar de la universidad y luego hemos venido a grabar. O sea sí, que... sí. En tu caso es claro el tema. Sí. Y luego, por otro lado, tengo al hombre de hablar insólito, a don Juan Serrano. ¿Qué tal? Hola. A muchos no estamos los tres juntos. Es verdad, ¿no? es verdad. Pero bueno, y venimos a hablar, tenemos que explicar un poco y vamos a ofrecer un poco de contexto para, yo creo, de manera también un poco de justificarnos preventivamente. Y vamos a hacer un episodio de grandes libros sobre Frankenstein, ¿no? Que de hecho se lo había preparado aquí nuestro profesor don José María, ahora lo presentamos, pero se nos ha caído el episodio por distintas circunstancias ajenas a nuestro control, que tiene que ver pues que no disponíamos de los medios, de las instalaciones y demás. Entonces hemos dicho, bueno, no podemos perder la oportunidad. Y entonces invitamos a José María que se viniera a grabar y que habláramos de Frankenstein y de la vida. Y entonces, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, y para ello contamos por la presencia del profesor Contreras, que además de ser profesor universitario como nosotros, es también esposo de Matilde, padre de familia, no de 4 hijos, están esperando la quinta. Y muy amigo, sobre todo muy amigo, ¿no? Yo conocí a José María en casa de Santi, de hecho, creo, fumando una pipa. Y ahí estuvimos hablando. Sabía que era el autor de Niños Apocalípticos, que es el libro por el cual yo tuve mi primer contacto indirecto con él, que es un libro que me encanta y que recomiendo muchísimo. Y autor también de Cancerberos, que es el último libro que ha sacado también con la editorial Monóculo, entre otros libros que he escrito, ¿no? Así que nada, bienvenido. No, yo encantado de estar aquí, es para mí un privilegio, además como ya era oyente, así que es una especie de franqueado una dimensión al pasar aquí a Holanda, así que nada, yo encantado de estar con vosotros. Estás un poco decepcionado, ¿no? Yo no. Estamos aquí con los cables encima de la mesa. Pero si además nos hemos tomado 3 cervecitas antes, hemos estado hablando de la Cruz Campo, yo estoy a cuerpo de rey. Sí, y sobre todo con la mente lúcida. Bueno, todos conocemos la historia de Frankenstein, ¿no? Y tampoco yo creo que sea necesario profundizar demasiado en los acontecimilos. Para quien no se haya leído la novela, pues obvio, hay que leérsela. Es una de estas novelas clásicas, se han convertido en un clásico. A mí personalmente, lo he compartido antes, no me encanta cómo está escrita, no me parece que sea una novela particularmente escrita y sé que me pueden llover críticas por esto, me da igual. Pero también hay películas que se han hecho. Yo recuerdo la película de Mary Shelley's Frankenstein, que está bastante bien, es bastante fiel al libro, tiene un puntito más de terror, yo creo, que la misma novela, pero bueno, hay muchas adaptaciones muy buenas. Pero yo creo que el libro da pie para comentar ciertos temas que son muy importantes y muy actuales. Sí. Hoy. Y para empezar vamos a empezar por el subtítulo de la novela, que es o el moderno Prometeo, ¿no?
que tiene mucho que ver. Parece que estamos hablando de Prometeo, estamos aquí hablando de mitos griegos, pero no, estamos hablando de algo bastante más actual de lo que parece, ¿no? ¿Cómo aparece cómo crees tú que se refleja este mito prometeico en la novela de Mary Shelley? O si nos quieres primero hablar un poco de la novela, del contexto de la autora y demás. Bueno, a riesgo de que me retiren el doctorado en estudios literarios, yo estoy de acuerdo contigo en que la novela formalmente es mejorable. Yo verdaderamente lo creo. Sí, también puede ser un rechazo natural al romanticismo que profesé con una vehemencia inigualable en mi adolescencia y que quizás por eso le haya cogido cierta tirria. Pero lo grandioso de la novela es la construcción de un mito, si queréis, además muy apropiadamente la resurrección de un mito, que es este Prometeo, que ha tenido muchísima influencia y ha aparecido continuamente en las letras occidentales, sobre todo con sus dos labores principales, que por una parte es el robo del fuego de los dioses para dárselo a los hombres, y que da pie a la técnica y que da pie al progreso, y que se puede ver, y de hecho se ha visto a lo largo de la historia, como en ese mismo sentido, como un benefactor, porque la ciencia nos favorece, ha permitido que controlemos a la naturaleza en lugar de adaptarnos a ella, pero también como una maldición, es decir, como la idea de que la técnica, la ciencia, el avance, en última instancia va en contra del hombre y nos ha llevado a degenerar de algún modo. Entonces, en ese sentido es muy interesante, y eso está reflejado efectivamente en la novela de Mary Shelley, pero también en la segunda de las grandes labores de Prometeo, que fue la conformación a partir del barro del ser humano. Aunque esto es bastante más tardío, después pasa también al pensamiento posterior, y siempre relacionamos Prometeo con esas dos ideas. Y va presentándose continuamente pues a lo largo de la historia del pensamiento, pero es sobre todo con los grandes avances científicos de la modernidad, con el siglo XVIII y XIX, cuando ya estaba preparado para volver con más fuerza que nunca. Porque la posibilidad de la técnica de darle al poder al hombre, un poder que incluso le sobrepasa, que incluso se puede volver contra sí mismo, vuelve aquí. Entonces, por eso... Luego también pero la dialéctica que se presenta, creo que también en el mito de Prometeo, que luego lo recoge Marx y otros autores modernos, es el rechazo a la divinidad, el rechazo a los dioses, la idea de construirse uno a sí mismo a través de la técnica, de mejorarse, de ¿no? empoderarse, un poco que lo que estamos viendo también con movimientos actuales como el transhumanismo y tal. Y el rechazo explícito al límite, que esto es algo que está presente a lo mejor no está tan presente en el mito original, pero sí que está muy presente en la versión de Esquilo de Prometeo, ¿no? Que insulta a Prometeo a Zeus, que por otro lado es el que le está castigando, que yo creo que también hay una dimensión muy clara de castigo en Frankenstein, ¿no? Que tanto el profesor como el monstruo luego son duramente castigados por haber ido en contra de los límites de lo natural. Pero en Prometeo esto es muy presente. Hay un castigo que es un castigo cruel, muy duro, podríamos decir incluso desproporcionado, teniendo en cuenta que Prometeo en el fondo había buscado hacer el bien a los hombres, dándoles tanto primero en la figura, ¿no? Habiéndoles creado, y luego en segundo lugar el fuego. Pero está también el haber atentado contra la voluntad de Dios, ¿no? Y haber sobrepasado un límite que no es un límite que nos hemos creado, que hemos hecho nosotros, y que por lo tanto no estamos en disposición de violar. Sí, además es que el pecado, la gran falta inicial es de la soberbia, es decir, la ibris griega, que le lleva en efecto a usurpar o a entrar en unas atribuciones que no le corresponden. Lo que pasa es que eso, que siempre está presente en la figura de Prometeo, a veces se ha visto como positivo y otras veces como negativo. En Esquilo, y por supuesto después en el romanticismo, se le ha rescatado mucho en el sentido de rebelde, es decir, de que favorece a la humanidad al rebelarse con una serie de decisiones arbitrarias por parte de la divinidad. Entonces es un movimiento de algún modo de liberación. Pero por ejemplo, si nos vamos a Hesíodo, a los primeros relatos, en realidad tiene la culpa de todos los males que hagan a la humanidad. Porque como castigo a eso viene Pandora con aquella ánfora de la que se liberan todos los males que desde entonces nos aquejan. Entonces ha sido siempre una posición o una figura recibida de forma ambivalente en el pensamiento humano. Y esto en la novela es clarísimo. O sea, es decir, yo creo que aquí se juntan dos temas, pero para mantenernos enfocados en este, vamos a hablar de cómo Víctor Frankenstein, que es el investigador, el científico, por decirlo así,
tiene esta especie de anhelo juvenil, ¿no? De encontrar la piedra filosofal leyendo a estos autores alquimistas medievales, ¿no? Y tiene, pues eso, con encontrar la eterna juventud y todos estos ideales que parecen quiméricos, Sí, ¿no? la Inalcanzables desde el punto de vista técnico. Y vemos como para él, y en el fondo, durante toda la etapa de desarrollo, lo único problemático en eso es lo meramente técnico, el hecho de lograrlo o no lograrlo. Lo moral no aparece por ninguna parte. Lo moral aparece después, ¿no? Incluso como vinculado a las consecuencias. Pero realmente él en ningún momento se pregunta, oye, pero ¿es bueno lo que estoy haciendo? ¿No es bueno lo que estoy haciendo? Se lo pregunta en segunda instancia, cuando por petición de la criatura quiere crearle o se ha comprometido a crearle una compañera. Justo. Y ahí sí se vuelve. De hecho, ahí volvemos, si queréis, al mito en el sentido de la relación entre Prometeo y Epimeteo, que los dos hermanos están muchas veces comprometidos en la creación del hombre, ¿no? Y por ejemplo, en el Protágoras de Platón, se le había encargado que repartiera las aptitudes entre los distintos seres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Epimeteo, que etimológicamente es el que piensa después, pues se pone a derrochar los distintos dones y cuando llega el hombre no tiene nada. Y ahí entra Prometeo y entonces le da el fuego, así como las artes de Atenea y Hefesto, para que se desenvuelva. Y de hecho le da la técnica, lo que va a hacer que tenga preeminencia sobre el resto de criaturas. Entonces, en la figura de Víctor Frankenstein se ve ambas. En primer lugar es Epimeteo, en el sentido de que no piensa. Simplemente como está capacitado para hacerlo, para infringir lo que son, en este caso, los umbrales de la vida y la muerte, pues lo hace, simplemente porque puede hacerlo, casi en un rapto de inspiración y de manera casi inconsciente. Pero luego, cuando ya ha visto el resultado de su soberbia, de su desafío, cuando tiene que crear a la hembra, no lo hace. Y la destruye, porque ahora sí está siendo Prometeo en el sentido de que está pensando verdaderamente antes de ejecutar. Entonces ahí sí tiene esa escarmenta, ¿no? En cabeza propia, en este caso. Y es muy interesante que en la evaluación de motivos, ligera evaluación de motivos previa a crear al monstruo, lo que sí llega a reflexionar es: yo soy el primero, yo voy a ser el primero en lograrlo, ¿no? Que se relaciona con Robert Walton, que es el que recibe su historia, exacto, y que es el narrador o el que nos brinda la historia, porque él quiere ser el primero en adentrarse en aquellas zonas árticas que no ha hollado el humano hasta ahora, ¿no? Entonces esa idea, que es profundamente romántica, sintoniza con uno de los mitemas de Prometeo. Pero bueno, hay una diferencia también importante, al menos yo la veo con Prometeo, el Prometeo clásico, y es que el Prometeo clásico quiere atender a los hombres, los quiere cuidar, los ama, ¿no? Y por eso les da el fuego, ¿no? Aunque luego las consecuencias vayan a ser catastróficas, pero él realmente está encariñado con su creación. Sí. En cambio, Víctor no, Víctor la rechaza. Y de hecho podríamos decir que en buena parte los males que ocurren después no tienen tanto que ver con el hecho de haber creado a un monstruo, sino con el hecho de haberlo desamparado. Eso es. ¿No? Porque, según se nos cuenta en el relato, parecería que si él hubiera adoptado, por decirlo así, al monstruo, lo hubiera acogido, lo hubiera enseñado, lo hubiera guiado, pues a lo mejor las consecuencias hubieran sido muy distintas, ¿no? Sí, además la identidad suya es puramente negativa, porque no tiene otro remedio, la criatura me refiero, es lo que no son los otros, claro. Y cuando va a su creador, ¿qué hace? Le rechaza y le llama abominación, y le llama monstruo, y le llama engendro, es decir, no le da ni siquiera un nombre. Pero esto, después, la historia posterior, le ha brindado una satisfacción que Mary Shelley probablemente no se vio venir. Y es el hecho que, además, esto surge, que quizás lo pensemos ahora como muestra de incultura, el hecho de referirnos a la criatura como Frankenstein, cuando en realidad es el apellido de Víctor, es decir, del creador. Es decir, estamos denominando, o en el imaginario colectivo, el nombre del creador se lo adjudicamos a la criatura. Entonces, y esta confusión empezó a nacer pronto, en el 23, a mediados del siglo XIX, ya hay testimonios de esta confusión sistemática. Entonces es hermoso pensar cómo luego la novela ha seguido de algún modo, y aquello que le fue negado a la criatura, en este caso la identidad, y muy singularmente en su nombre, la haya ganado usurpándosela a su creador. Es interesante, además, por bajarlo a la actualidad, el hecho de que hay una figura de paternidad en Frankenstein, en el Víctor. El hecho de no reconocer a su hijo, por decirlo así, el no ponerle nombre, el no llamarlo, genera una situación de caos brutal, ¿no? Yo aquí he pensado una cosa, ¿no? Ahora, escuchando, si esto no lo hemos hablado antes, o sea, que lo he pensado en relación también con la paternidad. Creo que no sé si lo hace a propósito o no, pero que
que Víctor Frankenstein, o que lo que hace la técnica desamparada o loca, ¿no? Que se ha vuelto loca y que quiere crear, es perder la noción de misterio. Porque verdaderamente el ser humano crea, nosotros somos padres todos, ¿no? Y tenemos esta experiencia también de que hemos generado vida y de que la vida, en cierto modo, no sé, es como a nuestra imagen en cierto modo, ¿no? Análogamente, con toda la posibilidad de que esto se considere una herejía. Pero Víctor Frankenstein sí que crea una cosa que él está pensando y proyectando de un modo concretísimo, ¿no? Entonces, como que no hay misterio. O sea, uno cuando se encuentra con su hijo por primera vez, reconoce algo que al mismo tiempo que es propio, es completamente ajeno. Sí. Es de otro, ¿no? No, totalmente. Que no sé si en Mary Shelley está esto, pero que creo que esta repugnancia que le produce a Víctor Frankenstein encontrarse con esta vida revivida, generada artificialmente y generada por él y perseguida por él, esta repugnancia está causada también por la ausencia de misterio, que esto yo no lo había pensado nunca vamos, creo que por hacer de la creación una cosa, una propiedad tuya. Pues él siempre está pensando en que tiene que destruirla, se echa en cara todas las maldades que comete el monstruo, son maldades suyas, son resultado de su acción, porque no se separa no tiene ese elemento de misterio, de la alteridad en el hecho de Frankenstein. Es simplemente un producto de mi acción. Eso es un objeto, y eso es una forma también de vivir hoy, sobre todo por algunos métodos, además de que produce la técnica, de poder llegar a caer en esa tentación de creer que tu hijo es absolutamente tuyo. Sí. Y entonces eso lo que va a hacer es, en el fondo, engendrar un monstruo. También en el hijo que se vive como resultado de la decisión de su padre y no como resultado también de un misterio que supera la paternidad o la maternidad. Está bien visto eso, ¿eh? Es decir, la monstruosidad del niño hecha por querer hacerlo. Efectivamente. Eso es. Además, es que está bien porque, claro, Víctor Frankenstein, ¿qué tiene que hacer? Tiene que coger y ir ensamblando cada uno de los trozos de los cadáveres, es decir, lo va fraguando, lo va aflojando. Sin embargo, el niño, hay tanta diferencia entre el acto de concebirlo y lo que después sale 9 meses después. Y la elección, porque fíjate, cuando hoy podemos elegir a la carta a los niños que queremos tener, si utilizamos la técnica científica que nos permite hacerlo. Es lo mismo. Sí. En cambio, la paternidad de vida, la condición de misterio, de repente tienes un hijo con discapacidad o con un hijo que no te refleja o que no y de golpe te sorprende y si tú dices, yo siempre me pasa con mis hijos, ¿de dónde has salido tú? ¿Quién eres tú? ¿A ti dónde te has sacado? Se puede dar el caso en el futuro de que vayas a pedir la hoja de reclamaciones a la clínica. Dice, oye, este niño es más revoltoso de lo que... Ya lo hay. Hace poco una familia denunció un hospital porque no les había dicho que su hijo tenía síndrome de Down. Y lo ganaron. Y el Estado tuvo que pagar. Entonces esto ya está pasando. Quiero decir, por eso es tan actual Frankenstein, me parece a mí. Hombre, entre otras cosas. Sí, esa es que es la cosa, porque como decíamos, es una novela que a lo mejor estilísticamente le podemos poner a algún pero y que no nos escuchen quien decide mi acreditación. Pero es que tiene tantas resonancias y parece que van incrementándose con el tiempo. Entonces, esta idea del endiosamiento del Dios, de manipular la creación en lugar de recibirla, esta rebelión respecto a nuestra condición creatural, es que en Frankenstein está. Y de hecho, que es el pecado de Prometeo también. El pecado de Prometeo es querer dominar el tiempo, querer erigirse como señor del tiempo. ¿Qué es lo que le acusa Esquilo a Prometeo en Prometeo encadenado? Que no se fió de la providencia de Zeus. O sea, que quiso controlar el futuro, ¿no? Me parece que es un poco así. No es claro en Esquilo si realmente hay una repartir la culpa o no porque pero no queda Hermes claro cuando llega y le viene a transmitir el mensaje. Sí, pero claro, uno dice, obviamente Hermes también es una parte interesada. Ya. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto Esquilo simpatiza? Probablemente, teniendo en cuenta en general la óptica teológica de Esquilo, probablemente Esquilo está dejando no en tan buen lugar al mismo Prometeo. O sea, no, evidentemente. Por eso digo pero yo estoy pensando, por ejemplo, en el Prometeo de Marx. Marx dice que el Prometeo es el mayor de los santos del calendario filosófico. El mayor de los santos y mártires del calendario filosófico. Porque el joven Marx está pensando que el hombre es el responsable absoluto de crear las condiciones perfectas de una utopía, etcétera. Y entonces es la idea en el fondo, de hacerse con el dominio del futuro.
de la supervivencia, de la inmortalidad, o sea, todas estas ideas de hacerlo nosotros, de prescindir de Dios y de prescindir del ámbito del misterio. Es el patrón de la modernidad. Efectivamente. Y es que hay un punto que es muy, muy, muy importante, y es que Prometeo es plenamente consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias. Es decir, él es un dios, es un titán, es un dios, además es, dentro de los titanes es de los más brillantes, de los más inteligentes, y por lo tanto él sabe perfectamente quién es Zeus, él sabe perfectamente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y aún así lo hace. O sea, no es digámoslo una especie de rechazo a Dios porque realmente no conozco qué es lo que mejor, qué es lo que más me conviene, qué es lo que podríamos decir achacar a la naturaleza humana, que muchas veces nos equivocamos porque realmente no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. No, Prometeo lo sabe perfectamente y aún así lo hace. O sea, hay un gesto de rebeldía absoluta contra Dios que yo creo que en cierto modo podríamos atribuir a todo el movimiento, de la manera, esto es un reduccionismo, pero a todo el movimiento moderno desde el punto de vista cultural y sobre todo científico. El no considerar, para empezar el progreso como algo necesariamente bueno de por sí, para empezar ya es un mito que supone la eliminación del límite moral y por lo tanto la eliminación de Dios. Dios no puede aparecer en ningún planteamiento en el que el progreso sea simplemente pues un ir siempre hacia mejor, donde el límite solamente es puramente técnico, ¿no? Pero es que además que somos nosotros los absolutos controladores, los que tomamos la decisión, los que decidimos si este embrión sí, este embrión no, si a partir de ahora los seres humanos van a medir más de 1,80 m o no van a medir más de 1,80 m, porque nosotros lo decidimos, ¿no? Bueno, y aquí yo introduzco otro desprecio, he dicho, el desprecio del misterio, donde claramente uno puede ver, incluso aunque no sea creyente, uno puede asombrarse. Y añado una cosita a lo de antes. Creo que la buena ciencia siempre tiene en cuenta el misterio. Porque el buen científico parte del asombro, parte de la sorpresa por la creación. Y de la escucha y de la apertura, efectivamente. Pero introduzco un nuevo desprecio que no está tan claro en la novela de Mary Shelley, pero que en nuestro tiempo creo que es muy claro, que es el desprecio de la carne, el desprecio del cuerpo, de la corporalidad, de lo físico, ¿no? Que es la vieja tentación gnóstica, que está también en los griegos en cierto modo, que está también en el Prometeo original. Creo que le pasa también, por eso hablábamos antes y te comentaba, me recuerda un poco también a la cuestión de los zombies. O sea, la literatura apocalíptica, posapocalíptica en las series, The Walking Dead, de todo lo que se está haciendo ahora de ciencia ficción posapocalíptica en relación con los zombies, nos muestran cómo alguien que tiene apariencia humana o figura humana, sin embargo no es humano, y sin embargo nos produce ahí algo, una cierta inquietud. Algunos lo llaman el valle inquietante, ¿no? O sea, esto sí es muy parecido, pero está desprovisto de vida o tiene una vida no humana. Pues eso, nos produce un rechazo, una repugnancia, ¿no? Creo que en nuestro tiempo el transhumanismo, etcétera, pretenden crear una humanidad donde el cuerpo es prescindible, donde otra vez más vuelve esta vieja tentación, ¿no? Hay que desprenderse del cuerpo, que es un límite que nos impide el progreso, esto que decía Javier, ¿no? Que nos impide vivir para siempre, que nos impide vivir eternamente, ¿no? Que nos conduce a la muerte, y esta vieja tentación de crear una vida a nuestra imagen y semejanza, que no incluye la muerte, que por un lado yo creo que manifiesta algo positivo, que es que estamos hechos para no morir, o que hay algo dentro de nosotros que se resiste al dolor, al sufrimiento y a la muerte, y por otro lado la imposibilidad de acatar, y utilizo este verbo con muchísima conciencia, ¿no? De acatar el misterio. Y el misterio de la vida humana y de la corporalidad es que no soy sin mi cuerpo y que mi cuerpo es de algún modo para la muerte. Yo creo que sí es claro en la novela el hecho de que lo material es absolutamente manipulable. O sea, es decir, y me parece que esto es clarísimo. No hay ningún respeto por una dimensión metafísica profunda, teleológica de la realidad. Al revés, o sea, el planteamiento yo creo que el corazón del planteamiento de la novela es que la realidad tú la puedes manipular como quieras. De hecho el Dr. Frankenstein, cuando intenta empezar a generar a la mujer, a la hembra, se esconde porque sabe que lo que está haciendo es sacrílego, claro, ¿no? O sea, la utilización de cadáveres para recrear. Es que es muy interesante, porque hay una tensión ahí entre el ser y el deber ser que es curiosa, porque también esto nos lleva a todo el planteamiento de la ilustración previa, ¿no? Y ahí en el fondo hay un reclamo moral que es ineludible, pero
Pero es verdad que cuando se menciona el catolicismo en la novela, que se menciona creo que 3 veces, se menciona de manera despreciándola, ¿no? Cuando habla de la sirvienta que es católica, sí, y que su confesor la presiona para que tal. Horrible. Cuando habla de que va con su madre que también es católica y que la trata fatal. Hay 3 menciones al catolicismo. El ambiente es claramente protestante postilustrado, ¿no? Pero aún así sí que hay esos momentos de esto que estamos haciendo no sabemos muy bien por qué, pero está mal, y no sabría yo explicar muy bien por qué está mal, pero está mal, ¿no? Esa que a lo mejor uno podría decir, bueno, es un cierto consecuencialismo, ¿no? Porque él ya ha vivido previamente lo que ha sucedido con el monstruo antes y por lo tanto sabe qué es lo que le espera con la monstrua después. O sea, él ya sabe que por experiencia propia, ¿no? Y sin embargo también yo recuerdo en la novela que cuando está en el proceso de engendrar al monstruo, que está enfermándose, que está abandonando el alimento, ese desprecio de la materia que también está ahí patente, ¿no? Que todo está en función del desarrollo técnico. Sí que hay momentos en los que él siente asco de sí mismo, lo dice así, ¿no? Pero que acalla ese sentimiento porque sabe que lo que va a lograr es mucho más, ¿no? Es mucho más grande. O sea, yo creo que sí está esa dimensión de misterio, pero no tanto porque él tenga un valor en sí mismo, sino como una especie de reclamo de su conciencia que está ahí presente de una manera que no queda del todo clara, al menos en la novela. Y luego también en el arrepentimiento final, que uno podría decir, bueno, tiene su punto de necesidad de cerrar la novela de alguna manera. Pero es verdad que se arrepienten los dos, se arrepiente Víctor y se arrepiente el monstruo de todo lo que han hecho, ¿no? Y eso pues, obviamente habla de un cierto tipo de conciencia moral y por lo tanto de una serie de principios que están por encima de lo que han hecho. Algunos señalan el hecho de que ese arrepentimiento se subraya muchísimo más en la edición del 31, que la del 18 no estaba tan presente y por eso hay muchos que prefieren la del 18. Y por ejemplo en el prólogo del 31, Mary Shelley hablaba de que la criatura tenía que ser horrenda, como horrenda tenía que ser cualquier intento de intentar superar o igualar a Dios. Y es curioso como también, por ejemplo, la criatura hace la comparación con a imagen y semejanza, ¿no? Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios y sin embargo a mí me has hecho horrendo. Es como si esa impronta divina se fuera yendo diluyendo y que si nosotros hacemos algo a nuestra imagen y semejanza, quizás ahí pierde ese elemento divino y lo que vamos a encontrar de nuevo va a ser un monstruo, no va a ser una nueva criatura excelente o humana o de esto. Y además hay también el tema que señalabas de lo siniestro que también hablaba Freud, es decir, algo que es nuestro o que se parece a nosotros, pero no es del todo nosotros, ¿no? Entonces, en esa pequeña diferencia, ¿en qué se fundamenta? Es algo que también está dando mucho rendimiento ahora mismo, con los zombies, con los androides, con todo este asunto. ¿Sí? Y no se ha metido por ahí ya, te lo digo más en clave de lo que tú conoces de la literatura, del comentario de la literatura actual. ¿No se está metiendo por ahí también el tema de la discriminación a lo distinto de uno, ¿no? El hecho de que la sociedad se sintiera, que Frankenstein se sintiera rechazado por la sociedad. Sí. Sí, por supuesto, no hace mucho, por ejemplo, que leí un artículo que comparaba la turca que sale en la novela en la casa aquella en la que él se pone el cobertizo al lado para aprender a hablar y demás, cómo en realidad es un reflejo de la propia criatura y cómo todo eso se relaciona con todas esas personas que están un poco al margen de la normatividad y con el tema queer y esto. Pero eso es que sucede con estas cosas que resultan tan sugerentes que le cabe casi un poco, de todo. Eso es. Sí. Yo cuando la estaba leyendo pensaba en los adolescentes. O sea, que es una novela muy para la adolescencia también, porque al final en la adolescencia si hay una crisis de identidad, de desarraigo, de no saber quién soy y tal, se identifica enseguida con el monstruo que vive esa experiencia de radical y absoluto rechazo, desamparo, desarraigo, no sabe quién es y eso le produce pues cometer el mal y tal. Pero sí, me parece que pasa eso con esta novela, que es demasiado sugerente. Que caben lecturas en relación con la xenofobia, con la inmigración, ¿no? Con el que es diferente, que es lo que decías tú, y ahora José María decía, ¿no? Con el tema queer y tal, yo eso no había llegado, pero bueno, o sea, creo que cabe, porque, digo, otra vez más, aunque estilísticamente no sea nuestra novela favorita, podríamos decir, que puede introducir temas universales y que bondadosamente nos pueda llevar a reflexiones
a pensamientos que tengan que ver con temas universales, creo que es una bondad grande de esta novela. Yo creo que estaba ahí, es decir, todos estos temas, el tema de la ciencia, de la relación con el romanticismo, con el proscrito, la identidad, todo eso yo creo que estaba ahí. Y habría, si no, cristalizado con otra persona, pero mira, le pilló a Mary Shelley, pues bueno, bendito sea Dios. Entonces, por eso yo creo que resulta tan fructífera, pese a que, como decíamos, como obra quizás no sea tan defendible, o al menos no esté a la altura de los grandes libros con los que muchas veces se compara. Hay otro tema que a mí me interesa muchísimo y que hemos comentado ya, que es el tema de la educación, de cómo se plantea la educación, pero es que me parece que es algo absolutamente nefasto. No lo digo como crítica en este sentido a la novela, sino al planteamiento teórico sobre el cual dice Víctor es educado en una especie de... Es como una especie de autodidacta, no es un homeschooling porque realmente nadie hace de maestro, es simplemente él que empieza solo con la biblioteca a de su leer padre, justo de manera indiscriminada. Su padre le hace un comentario burlesco sobre Agripa, que lo único que le lleva es a quererlo leer con más ahínco, que esto es algo típico de la adolescencia, ¿no? Tus padres dicen que no lo leas, pues lo lees el doble. Y está bien que sea así. Sí, no, fenomenal. Sí. Pero vamos, lo que pasa es que este hombre llega a la universidad y obviamente en la universidad se burlan de él diciendo, pero tú que has leído Alma de Cántaro, se encuentra con los dos paradigmas de profesor, ¿no? El profesor creído, pedante, sí, lleno de vanagloria y demás, pero que tiene bastante razón en la crítica que le hace, por otro lado. Y luego el profesor que es buena gente, ¿no? Con el cual se siente fascinado, y esto lo dice explícitamente, siente una fascinación por este profesor. Dice que él empieza a estudiar química no porque le interese la química como tal, sino por el profesor, ¿no? Por el carácter del profesor, efectivamente. Justo, le pareció tan atractivo como daba clase y tal, que pues empezó a tirar por ahí, ¿no? Y hasta que pues le empezó a picar la curiosidad. Que es lo que nos pasa a nosotros, que hemos estudiado filosofía, literatura, porque tuvimos un profesor que nos dijo ¿por qué? Sí, no, eso no me parece criticable, ¿no? Pero que me parece que son como los dos modelos de profesor, se estaba simplemente exponiendo, ¿no? Los dos modelos de profesor. Pero lo que está claro en toda la novela es, ahora hablamos de la educación del monstruo, pero lo que está claro en toda la novela es que una gran parte de la carencia de moral de este personaje de Víctor tiene que ver con esa falta de educación. O sea, es una persona incapaz de vivir la responsabilidad de una manera adecuada. Como lo decías tú, es un hombre que, para empezar, no es consciente claramente de lo que está haciendo, y si es consciente, pues intenta no serlo, y luego es un hombre que enseguida se echa la culpa de absolutamente todo. Es decir, es un hombre que tiene un desorden, un cacao moral terrible, ¿no? Y esto se debe a ese planteamiento educativo que tienen todas las tintas de Rousseau, de planteamiento rusoniano, ¿no? Y que esto es mucho más claro y mucho más patente. Hay un comentario que dice Víctor al principio de la novela, dice que él sabía que sus compañeros que estudiaban en la escuela, con profesores y con método y con disciplina, que aprendían mucho más rápido, ¿no? Las lenguas y las disciplinas, pero que él no aprendía tan rápido, pero que aprendía por gusto, ¿no? Las cosas que le gustaban, ¿no? Esta especie de planteamiento de no hay que dejar a los niños libertad para que aprendan por lo que ellos quieren, ¿no? Y que está muy instaurado hoy en día, ¿no? Esta especie de doctrina según la cual el niño tiene que querer y hacer las cosas, y por eso hay que dejarle libertad, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es completamente dominante en el ámbito pedagógico, y además se está autodestruyendo la pedagogía en dos sentidos. Primero, por el hecho de que siguiendo esta tendencia, que es completamente errónea y cuyos resultados saltan a la vista, pues bueno, va a acabar que la gente se va a cruzar de acera cuando vea a un pedagogo venir de frente. Yo al menos lo intento hacer si se identifican como tal. Y después, además, esta amiga autodestructiva en que está eliminando la figura del profesor. Entonces el niño aprende casi como las plantas hacen la fotosíntesis, de una manera prácticamente espontánea, ¿no? Y entonces sí, eso ambos están, yo creo que presentes. Hay una falta de rigor y falta de método, sí. Pero esto es mucho más claro con el monstruo, ¿no? ¿Cómo aprende el monstruo? No, totalmente. Además, aprende de una manera milagrosa, totalmente, sí. Porque de la noche a la mañana se habla maravillosamente. Bueno, sí, pero yo pondría un pero ahí. Y es verdad que él empieza a aprender siempre a través del afecto. O sea, él de hecho, por ejemplo, en un momento cuando él tiene un verdadero salto intelectual, el monstruo, es cuando está escondido en la cabaña de una familia alemana, me parece que es, o francés, no me acuerdo, que observándola a esta familia y enamorándose de lo que él ve, de los gestos de ternura que tienen entre ellos,
despiertan el deseo de participar de esa vida. Y entonces en ese deseo afectivo por participar de ese amor que él intuye que se está dando en una familia, empieza a intentar leer los labios, comprender lo que están diciendo, los sonidos que emiten, y así comienza a elaborar el lenguaje. Yo creo que en ese sentido es como aprendemos todos, siendo niños, en ese entorno familiar donde la palabra de repente resulta atractiva por quién la dice y cómo se dice y tal. No sé, esa es mi crítica positiva a la crítica antirusoniana. Yo creo que se referían como a la educación reglada, ¿no? No, o sea, es una chorrada porque Frankenstein lee 3 libros y ya el tío habla, además habla con una retórica romántica que parece que es Lord Byron el tío, ¿no? Y dices, espérate, te has leído 3 libros, tío, que además no habrás entendido nada. Y cómo, eso, exacto, cómo has llegado a leerte estos libros, porque por ejemplo está muy bien visto el tema de cómo empieza con el lenguaje oral, el tema de la arbitrariedad del signo lingüístico, cómo parece que lo que dice no tiene relación con aquello que designan. Eso tiene cierta gracia, pero luego pega unos saltos que son completamente inexplicables. Pero sí es verdad que después, a partir de ahí, el rechazo que recibe por parte de esa familia, que es natural, porque claro, es monstruoso, es decir, su apariencia es normal que los otros, en esa alteridad y en ese componente tan siniestro, pues lo rechacen. Pero con los rechazos de esa familia y luego, por último, el de su creador, él empieza a decir que él no es malo, es decir, que él había nacido con todos los buenos impulsos dentro de su alma, pero que ha sido el tratamiento de los otros lo que le ha llevado a cometer las atrocidades que finalmente lleva a cabo. A mí esto me da pie a una cosa que os voy a contar, yo creo que ya os la he contado, pero fuera del micro, que me pareció muy interesante, y es que mientras yo estaba con Frankenstein, se lo iba contando a mis hijos, no sé si he hecho bien, pues son muy pequeños, pero en un momento dado estaban fascinados por la historia, cuando el monstruo empieza a contar tu historia y tú vas viendo cómo recibe palos y rechazo y le llaman engendro y le tiran piedras sin conocerlo y tal. Entonces, claro, los niños se habían empatizado mucho con él, ¿no? Y en la novela hay un momento donde hay una duda de quién ha matado a un niño, si ha sido el monstruo o no ha sido el monstruo que ha cometido un crimen tan aberrante como matar a un niño, ¿no? Entonces me preguntaban mis hijos, bueno, pero al final, ¿ha sido el monstruo el que ha matado al niño? ¿Sí o no? Porque no podían creer que con todo se habían empatizado con el monstruo. Y entonces en ese momento yo digo, sí, fue el monstruo, ¿no? Entonces empezamos un diálogo sobre... Claro, si tú estás determinado a obrar mal cuando recibes mal, ¿no? Si tú sufres injusticias y tal, si no, ¿acaso estás determinado a ser malo? Y entonces en ese sentido yo digo, bueno, pues es posible que tú sufras mucho y elijas el mal, pero es posible que tú sufras el mucho y no elijas el mal, que elijas el bien. ¿Vosotros qué creéis? Y en ese momento Felipe, que tiene 7 años, me dice, pues como tu madre. Y yo pienso en mi madre Pilar y digo, ¿qué tiene que ver la abuela Pilar, que es muy maja y buenísima, con todo esto? Y me dice, no, María, me dice. Porque María, que vio a Jesús morir en la cruz, sin embargo, elige el bien, me dice, ¿no? Y yo me quedé como alucinado, ¿no? Y es verdad que es un tema muy interesante ese de que plantea la novela. ¿Estamos condicionados a obrar mal a pesar de haber recibido mal o no? Y en parte tiene parte de razón. Las probabilidades, y no me gusta hablar de estadísticas porque además no sé el dato exacto, pero se supone que si, por ejemplo, has sufrido abusos, tienes probabilidades más altas de infringirlos tú a tu vez, ¿no? A la siguiente generación. Sí, pero eso te hace un planteamiento absolutamente determinista también. No, ojo, eso, y ahí era la segunda parte de lo que quería decir, pero por ejemplo ahora en el cine actual, que hay una cantidad de asesinos y de crímenes ingentes, siempre se intenta buscar dónde está el origen del mal y nunca está en el que lo perpetra, sino en un padre que se empieza no sé qué y empezamos a remontarnos de manera que la culpa no existe como tal, es decir, como que no tenemos la posibilidad, como tú bien decías, de elegir entre el bien y el mal, sino que depende de las circunstancias. Hay una novela que se llama, no la he leído, la quiero leer, pero me encantó el título y el argumento, que se llama, no sé si la habéis leído, que se llama El hombre que quería ser culpable, que es un autor, creo que danés, actual, que lo que plantea es una sociedad donde es una persona que comete un crimen, mata a su mujer por celos, y entonces tiene una retahíla de psicólogos y de juristas y tal que le intentan convencer que no, que él ha hecho ese acto malvado porque en el fondo ha vivido traumas infantiles y tal. Y él dice, dejadme en paz, yo lo que quiero es pagar mi pena porque soy consciente de que he obrado mal y entonces me estáis negando la libertad. Y es una tendencia muy... Pero, además, perdón, no, es que, o sea, por romper una... O sea, por no sé, iba a decir romper una lanza, no. pero creo que evidentemente hay un condicionamiento en la disposición personal hacia el mal, sí. ¿O no?
que puede eximir incluso de la culpabilidad en ciertos casos, ¿no? Y yo a mis alumnos en psicología, que esto en realidad lo deberían saber porque son alumnos de psicología, pero les pongo el ejemplo de un perrillo. Es verdad que no somos perros, ¿no? Pero la analogía puede ayudar. O sea, un perrillo al que han maltratado de pequeño, al que han pegado mucho, es un perro que va a ser violento. Que si te acercas va a tener el rabo entre las piernas, está claro, el culo en el suelo, y si acercas la mano te va a morder. O sea, aquí el punto clave no me parece decir, pues no tiene la culpa la tienen los que pegaron. Pues quizá claro. El punto clave me parece es no identificar a la persona con el mal que comete. Esto es, que el perro no es violento, aunque actúe violentamente, sino que su actuar violento puede tener motivaciones o estar arraigado en experiencias que podemos no conocer. Y entonces creo que aquí la historia y la experiencia de cada uno, que puede ser a veces incluso inconsciente, porque claro, es que aquí podemos profundizar o sea que el punto moral no tiene que ver tanto con la calificación moral del acto o con la afirmación de la persona es no sé qué o no sé cuántos, sino con el punto de vale, pero la persona no es eso. Y de hecho, que Frankenstein sea él mismo, Frankenstein, otra vez, yo soy víctima de esto, el monstruo sea él mismo el que quiera prenderse fuego, o sea, el que al final diga, o sea, sí, que la moralidad empieza cuando uno es mirado... Porque le han negado la redención, el propio creador, que es Víctor, le niega la posibilidad de redención. Entonces yo lo que quería decir, que me he alargado mucho y perdón, lo que quiero decir es que la moralidad, en el sentido plenamente humano del término, comienza cuando hay alguien que te dice... Tú no eres lo que haces. O sea, esto que has hecho está mal, tú puedes ser repugnante, tu figura puede ser repugnante, pero yo te abrazo. Y entonces aquí comienza verdaderamente la posibilidad del discernimiento moral. O sea, cuando uno es elevado, y esto estoy pensando en los niños y en los adolescentes y en mis alumnos y en mí mismo, ¿no? O sea, que muchas veces tengo una tendencia al mal y me acuso de lo mismo todo el rato cada vez que me voy a confesar, y sin embargo, cuando alguien me mira con misericordia, cuando alguien me mira y me abraza, o sea, verdaderamente el sujeto moral comienza a existir o recomienza a existir. No sé si me estoy explicando. Sí, lo que pasa es que una visión muy sana, lo que pasa es que en nuestro día a día, yo creo, o al menos en la cosmovisión más general, tiene un sesgo protestante mucho más pronunciado, y además que le resta dramatismo a la vida. Es decir, la idea de... Porque eso es una de las cosas más claras que yo veo, cómo la vida se ha ido descafeinando cuando hemos dejado de creer la vida eterna. Y la vida eterna en el sentido de que nosotros podemos alcanzar o no con el auxilio de la gracia, pero también por medio de nuestros actos. Entonces, simplemente el acto como algo que se me adhiere circunstancialmente, pero que no entra en mi esencia, no se aviene muy bien con lo otro, ¿o no? No, o sea, no, yo tengo que responder a esto. Cuidado, yo tengo que responder a esto, no. O sea, creo, quizá es que he explicado solo una parte. O sea, creo que cada acción que realizamos es fundamental, porque es respuesta a un don que hemos recibido. Pero que no hay posibilidad de respuesta si no hay conciencia de este don. Me explico. O sea, que no hay sujeto moral, verdaderamente no existe sujeto moral como tal, no hay sujeto humano que no haya sido abrazado y que no parta este abrazo. Entonces, creo que el punto es, a ver si lo explico bien, y creo que está en la novela, y creo que es un temazo de nuestro tiempo, que uno responde que sí al amor que ha recibido. Esto es, que el niño, cuando en vez de ser simplemente corregido abstractamente, sino que es querido, entonces emerge en él la posibilidad de elegir el bien. Y entonces esto hace de la vida un drama constante. Porque yo me acuerdo de mi madre y entonces elijo el bien. Me acuerdo de mi mujer y entonces elijo el bien. Me acuerdo del Señor que ha hecho todas las cosas y que me quiere con locura, y entonces en este instante tengo que decir que sí. No sé si me explico. O sea, el instante adquiere un dramatismo inmenso por la presencia de alguien que me ama en el presente. Si no, el riesgo, me parece a mí, aquí los sesgos de cada uno, ¿no? Pero el riesgo me parece a mí que es hacerse digno de ser amado, en vez de ser digno por ser amado. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Lo decía. Sí, yo quiero decir que en el contexto de la novela a mí me parece muy claro que
intentar... Que lo que se está intentando defender es que el condicionamiento moral es absoluto y que de hecho el monstruo no podría haber actuado de otra manera, ¿no? Y yo creo que sí hay cabida, es decir, yo creo que te puedes plantear perfectamente que el monstruo es completamente responsable de los asesinatos que comete y que los asesinatos no son directamente debidos al rechazo social que ha sufrido, o sea, porque de hecho él ha experimentado también, aunque vicariamente, el amor, o sea, él comprende el valor de lo bueno. Y comprende en contraste el valor de lo malo. O sea, él ha hecho no ama a nadie, pero él tiene él ha comprendido el concepto del amor. Es decir, él sí sabe que cuando está cometiendo el asesinato está haciendo algo malo y está haciéndolo para hacer daño a otra persona. Y él sabe que eso está algo malo y él es responsable de ese acto. Eso a mí me parece algo clarísimo. Que luego tú puedes decir, bueno, pero es que él podría haberse comportado de una manera normal en una comunidad normal, en una familia, habiendo sufrido lo que ha sufrido. Pues probablemente no, habría necesitado una persona que efectivamente lo hubiera introducido en esa dinámica social, en esa dinámica familiar. Completamente de acuerdo. No, esto no es algo que surja de manera espontánea, y es verdad que pues, los niños que han sufrido abuso pues luego tienen mucha dificultad para poder amar, y que necesitas haber hecho una experiencia de amor. Y estoy pensando en el testimonio de Tingenar, ¿no? En el famoso de Más fuerte que el odio, ¿no? Creo que se llama. Sí, yo justo iba a recomendar esa obra al final del Roy. Entonces, pero que eso no quita que tú, o sea, eso no elimina tu responsabilidad frente al mal. No sé si me estoy explicando. Es decir, que y no debe. Puede condicionarla. Porque si no estamos aquí de broma. Por Efectivamente. supuesto. Si no, ¿qué hacemos aquí? Si no tenemos libertad, no tenemos decisión, no tenemos ningún tipo de cosa. Es verdad que nos condiciona de algún modo, pero de hecho la monstruosidad de la criatura está más al final de la novela que al principio. Sí. Esa es la cosa, y la consiguió por sus propios actos. Es verdad que no recibe el tratamiento que debiera, porque está enfocado desde la perspectiva sobre todo de la criatura, ¿no? Y aquí el villano es Víctor Frankenstein, además con esa manera que tiene de sentir tan imprevisible, tan incoherente, no empatizan mucho con él, ¿no? Como le pasó a tus hijos, yo creo que es mucho más fácil identificarse, no solo por su condición de víctima, sino porque siente de una manera más veraz, más humana. Aunque parezca paradójico. Pero es al final donde acaba siendo monstruoso. Es decir, esos conatos de bondad que él reivindica que tenía de manera natural o de manera, si queréis, instintiva, cuando la apaga es cuando acaba, y lo hace por sus actos. Sí. Sí. Y él es consciente, además. Sí. Al final es absolutamente consciente de por qué ha sufrido lo que ha sufrido, y pudiendo haber elegido cambiar, decide y eso resulta desgarrador. Sí. Y eso lo eleva de una manera trágica el asunto. No, es que tiene su cosilla. Y en contraste, a mí me produce, lo estaba leyendo el otro día y no lo recordaba, pero me produce profundo asco el caos moral buenista de Víctor, que sabe quién es el que está cometiendo los crímenes, pero no lo dice para que no le tomen a él por loco, para que no le tomen, lo justifica y hace una justificación súper elaborada para concluir horrible, que no es lo más conveniente decir que existe este monstruo, y que este monstruo es el que está cobrándose la vida pues de la criada y de todos los demás que sufren las consecuencias de su inacción y todo por una especie de buenismo estúpido, por una moralidad mal entendida. Es una mentira que se cuenta, en definitiva. De hecho, es absolutamente él poco sabe creíble. Que es una excusa que se pone, ¿o no? Sí, no lo sé. Es que como resulta tan opaco, porque es tan verboso y al mismo tiempo tan turbio en todo y tan grandilocuente, yo ya no lo sé. Yo no lo tengo. Efectivamente, a mí me pasa que con Víctor me pasa que no le creo nada. Eso. O sea, no creo lo que él dice que siente ni siquiera, ¿no? En cambio, el monstruo es mucho más directo, responde a la realidad de una forma directa. Es un sentir más humano. Efectivamente, es por mucho eso más merecía real. ser eclipsado, y por eso merece llevar el nombre de Frankenstein, la criatura, y no Víctor. Sí. Y por eso se la ha quitado. Vaya. Bueno, yo sobre eso te tengo otra tesis, y es que es otra de esas cosas que no entiendo muy bien de la novela, y es que el nombre Frankenstein aparece por primera vez después de que ha creado al monstruo, porque antes no se habla del apellido Frankenstein. De su padre. Es el momento en el que llega su amigo de viaje y se encuentra, esto lo puedo decir a ciencia cierta porque lo he visto. No lo sé. Es el momento en el que sí, es el momento en el que llega su amigo. Y cuando habla de su padre respetado en Ginebra y no sé qué. No dice el apellido. No dice el apellido. Ah, bueno, en tal caso. Dice, en el momento en el que llega su amigo, que le dice Frankenstein, ¿no? Y además lo exclama, ¿no?
cuando se le encuentra que ha ido a la Que ha escapado del laboratorio corriendo como enajenado y ha llegado hasta donde cuidan a la cuadra de los caballos, donde cuidan los caballos de postas, que ve que llega un carro de correos y que llega su amigo y que le grita Frankenstein. Es el primer momento, seguro. Es el momento. Te voy a citar, esto no tiene ISBN, ¿no? Es el primer momento en el que se dice la palabra Frankenstein en toda la novela. Pues mira, no me he dado cuenta. Que es justo después del título, que es el momento justo después de crear al monstruo, ¿no? Esto es lo típico que luego vamos y resulta que no. Yo por volver a arriesgarme a que me llamen protestante. Te ha dolido, pero la has clavado. Dios me libre. Lo que pasa es que. Dale. O sea, que pensaba ahora, hablando del apellido y del monstruo y del nombre que la cultura popular posterior ha dado al monstruo, que es el nombre del creador. A mí me parece que el monstruo es que no tiene padre. O sea, no tiene que familia. No tiene nombre. No nace una familia. Sí. Pero no tiene padre. Claro. O sea, no tiene creador. Que es, en el fondo, lo que le pasa también a Víctor, ¿no? O sea, que no tiene límites, que no tiene... O que los tiene exagerados, o sea, que no los ha vivido como en primera persona, ¿no? O sea, que la ausencia del padre, que es también un tema muy, muy actual, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la educación, esto que decíamos antes, ¿no? Y con el buenismo, ¿no? Como una educación donde cada uno tiene que no sé si lo decíamos en algún episodio y a riesgo de ser cancelado el Club del Rey, pero parece como que el modelo de buen profesor es la profesora. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y del padre y la madre. Eso es. Y el modelo de padre es ser madre. Sí. Y creo que ser madre es una cosa maravillosa, pero que es necesario que haya un padre, ¿no? Y que es necesario que exista un límite que tradicionalmente ha estado asociado a la figura paterna, que en Grecia es muy claro, que en toda nuestra historia de Occidente, pero que en otras culturas es verdad que en la novela, efectivamente, el doctor, Víctor Frankenstein habla idealmente de su padre, pero no está presente. No tiene ninguna relación. Y su conducta, efectivamente, está hablando de una ausencia. Es un adolescente. Bueno, el padre al final aparece y él, ¿no? Cuando va a verlo preso y tal, pero lo idealiza mucho, pero es verdad que no actúa como, o sea, el Víctor no actúa como un hijo que ha tenido un padre en cierto sentido. Es verdad pero sí celebra la educación que recibió de él en el sentido amoroso. Es decir, no habla sí lo hace porque después se compara y es muy claro verdad, la manera en que se compara el amor que él ha recibido por parte de su padre respecto a la desatención y al desprecio que está recibiendo la criatura por parte suya. Pero sí puede ser que sea un poco la decepción, porque al encontrar a Víctor Frankenstein, que es su padre y es su creador, la decepción de que no lo es verdaderamente. Y entonces a lo mejor ahí sí puede ir en la línea de eso, ¿no? Es que decir, va a buscar una figura paterna, pero no la encuentra porque no lo es. Y no lo es porque no lo ha concebido. La ha creado como si fuera un juguete. Entonces, como si fuera un objeto. Exacto. Claro. Entonces está demandando una atención que no le puede dar el otro, porque no está capacitado para darla, ¿no? Quizás. Y claro, o sea, vamos, yo creo que porque falta la mujer también. Que esto es relevante. Porque falta la compañera. Falta la mujer. Pero también falta la madre. Claro. Porque además es que es claro, ¿no? O sea, Víctor crea un objeto. O sea, de hecho, es esto. O sea, hablamos al principio en cierto modo. No lo recibe de la mujer. Víctor no recibe al hijo de su madre. Y aunque no esté yo no soy yo muy partidario del tema de las explicaciones biográficas y de eso, pero Mary Shelley perdió su madre muy pronto y su padre, aunque era una persona de ideas muy progresistas, no estuvo para nada presente tampoco en su educación, ¿no? Y al parecer también por las cartas que escribió y por las notas autobiográficas se ve que ahí tuvo una gran ausencia. José María Contreras, psicoanalista. Lo tengo bien empleado para llevarte protestando. No, había llegado protestando. Te estoy defendiendo. Ya, antes cité a Freud como cerrando los ojitos diciendo, verás una torta que me va a caer. Sentado Freud. Bueno, a ver. Pero es que Freud, no es por defender el psicoanálisis, pero Freud es todo una chorrada a nivel de, bueno, al menos... Tiene grandes intuiciones. No, pero a mí me parece muy, muy interesante. A nivel de interpretación de los textos, de las imágenes, cómo la ven los relatos, por ejemplo, de Los Siniestros, cómo lo ven Eta Hoffman y en otros... A mí Freud me parece un tío con unas intuiciones brillantes, pero que no sabe qué hacer con ellas luego, o sea... Bueno, pero con tres, que se dé en filología, y se lea a Freud en filología. Como a Nietzsche, yo es lo que digo, exactamente lo mismo de Nietzsche. Venga, se nos acaba el tiempo. Ya, mira, Javier, ya salió aquí. Se nos acaba el tiempo. Sí, no, sobre todo porque supongo que querremos recomendar algo para leer. No es un episodio
episodio que se presta mucho para hacer recomendaciones, así que, no sé, recomendemos. Recomendemos Frankenstein o El moderno Prometeo. Sí, es una novela que leí relativamente joven, que la leí más por la historieta, no la aprecié verdaderamente. Ahora que le he vuelto a dar una segunda vuelta, me doy cuenta más de todos estos matices de los que hemos hablado, que tienen más aspectos. Yo creo que podríamos haber reconducido mucho más todo esto que hemos hablado a problemas concretos que tenemos en el día de hoy, porque es verdad que es que estamos conviviendo, yo creo, socialmente con esta nueva tentación de el moderno Prometeo, el Prometeo posmoderno, ¿no? Así que se puede leer y se puede leer en esta clave. No es una lectura fácil. De por sí, es una lectura que tiene su punto hay partes muy farragosas, tiene un lenguaje que es muy romántico, empalagoso, cursi. En ocasiones un poco empalagoso y tal, pero merece la pena. Entonces hay que recomendarlo sin ninguna duda. Aparte de eso, bueno... Yo voy a recomendar el Más fuerte que el odio de Tim Kenner, pero ya no lo puedo recomendar. No, recomiéndalo, faltaba más. Pues no sé, a mí me pillé un poco en fuera de juego, no había pensado en una recomendación, además como ya me he hecho la de la novela de la que hemos estado hablando, pero quizás, ya que hemos también hablado tanto de Prometeo, yo animaría a los lectores a echarle un ojo a la mitología, y si alguien busca de una manera de aproximarse, yo lo haría a través de Ovidio. Yo creo que las metamorfosis de Ovidio, aunque sale Prometeo, es verdad que tiene un papel, pues bueno, como todo, ¿no? Porque es una secuencia de un montón de episodios, pero yo creo que es un buen pórtico para entrar en todo este asunto, porque al menos yo en lo que leo y en lo que estudio me di cuenta que siguen teniendo un eco y que estamos contenidos en aquellos mitos de algún modo, ¿no? También es verdad que Ovidio, las metamorfosis son un poco una versión heterodoxa de los mitos. Sí, pero es tan bella. Es muy bonita, es muy bonita. Y tan sugerente. Sí. No, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Hesíodo? Pues no, hombre, no, vete a Ovidio, al menos para entrar. Muy bonito, Hombre, Hesíodo también. Bueno, yo diría que hay que aprovechar para recomendar al menos Niños Apocalípticos y Cancerberos, ¿no? Los libros de... Por supuesto. Yo recomendaría a José María. De nuestro invitado y a José María, que te enseñe... del debate, que yo los leo y me encantan. Y bueno, y los antiguos del debate de hoy, que es cuando yo empecé a leerle... Debo decir que nos ha enseñado a enfriar cerveza. Tiene 2 poemarios juveniles muy recomendables. Tiene un libro de viajes de su estancia en Corea. Sí. Es verdad. Mira, ese sí lo reconozco, pero otros dos son monstruosos. Son prometeicos. Claro, eso ensamblé palabrita para ser lamentables en decasílabos completamente hirsutos. No. Artificiales. Nací con crónicas coreanas. Ahí nací, sí. Bueno, pues aparte, estos 2 libros, aparte el de Corea, no sé dónde está publicado. En Renacimiento, pero tanto Niños Apocalípticos como Cancerberos, que es el último que ha escrito, están publicados en Monóculo. Y yo, bueno, esto porque tenemos aquí al invitado, pues yo quería hacer 2 recomendaciones, una heterodoxa pero muy divertida, que es la película del jovencito Frankenstein, con Mel Brooks, con Gene Wilder, que es divertidísima y que sí que trata algunos Pensé temas. Que ibas a recomendar los sermones sobre mesa de Lutero, pero vale. Los Tischreden de Lutero. Pues tiene cosas. Venga, es que no, perdón. La patita. No, o sea, yo Es otro da el rollo. Es la gracia que nos salva. Y nuestro acto meritorio para salvarnos es dejarnos, es decir que sí a la salvación. Muy bien, amén. Y decimos que sí con acciones cotidianas todos los días. Sí. Bueno. Y no, espera, que esta era la heterodoxa, era el jovencito Frankenstein, y la ortodoxa es dentro del Silmarillion. Dentro del cuento Silmarillion está la historia de Aule y Yavanna. Y Aule me ha recordado un poco también, ¿no? Porque Aule crea a los enanos. Crea a los enanos y los crea con su propio esfuerzo. Y entonces cuando los ve Eru Ilúvatar, se da cuenta de que no van a tener vida y le confronta a Aule y dice, ¿pero por qué has hecho esto? Y le pide que los destruya, ¿no? Y entonces Aule lo que le dice es, pero es que tú pusiste en mí este deseo de crear. Tú pusiste en mí entonces Aule tiene misericordia de él y recrea, y de hecho, recrea los enanos. Ilúvatar le dice, Ilúvatar le dice, ¿no te das cuenta de que no son libres? ¿No? Y entonces él se da cuenta de que son como pequeños autómatas que hacen solo lo que él piensa. Solo lo que él piensa.
Y entonces cuando los va a destruir, se apartan. Y entonces él se da cuenta de que tienen libertad, ¿no? Y es porque es una preciosidad. Les ha dado y el don una de frase preciosa que tú me has enseñado además, que es esa cuando el momento que le dice, no lo he hecho para burlarme de ti, sino Eso porque es. un hijo hace lo que ve que hace su padre. Eso es. O sea que entonces, de hecho, Tolkien lo que dice Tolkien en el Silmarillion es que Ilúvatar ve la humildad porque pide perdón, pero ve también el deseo. Y el deseo es bueno, o sea, es un deseo que luego es verdad que genera autómatas, que podríamos decir monstruos en este sentido, pero Sí, que sin embargo, eso es. No, de hecho, apiada, podríamos decir, en cierto modo, que Tolkien es la medicina a Frankenstein. Eso es. No, pero su visión de los orcos, en el fondo, son producto de la técnica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mal es producto de ese Esto también para animar a José María que lea a Tolkien. Hombre. Sí, tengo el compromiso hecho y además para contárselo a mis hijos. ¿A partir de qué edad puede leer un niño? Pues mira, yo le estoy leyendo El Hobbit a mi hija que tiene 5 y a mi hijo que tiene 3, que cumple 4 ahora. Yo se lo he leído a la de 9 y el de 7 y muy bien. ¿Qué? El Hobbit. ¿Lo superaron? Sí. 5, la de 5 se va enterando, quedan cosas. El de 4, el que cumple 4 ahora no se entera demasiado, pero va introduciéndose en el Legendarium. Y yo no les he leído el Silmarillion, pero se los he contado, se los voy contando. Y la mayor de Macarena, la mayor de Santi, está enamorada del Silmarillion y de las historias de la Tierra Media, vamos. O sea que sí, da mucho de sí. Pues sí. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias. Por supuesto. La primera de muchas. Al final hemos hablado más de la novela de lo que preveíamos. Sí, así que fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.